Llamamos ahora a la mesa a Francisco Javier Quintana Álvarez, que nos va a hablar de hermandades y cofradías de santos en Gibraltar en los siglos XVI y XVII, componentes sociales, técnicos y generales. Buenos días. Buenos días a todo el mundo. Muchas gracias al Instituto de Estudios Campos Gibraltareños por la organización de la jornada y por permitir mi participación. Y bueno, vamos a intentar en 15 minutos resumir un trabajo que se caracteriza sobre todo por una gran cantidad de detalles que estaría de más el exponer aquí. Entonces yo voy a dar una serie de generalidades y muchas veces las generalidades pues contradicen a los hechos concretos. Y muchas veces las generalidades no resultan ninguna novedad, ninguna sorpresa, porque las cofradías que hubo en Gibraltar del siglo XVII pues son como todas las que hubo en cualquier ciudad andaluza del siglo XVII. Lo que sí tenemos es un desconocimiento basado en la falta de noticias y en que las noticias son muy fragmentarias. Muchas veces lo que sabemos son un nombre o una cosita, y de ahí pues tenemos que empezar a estructurar y por comparación con otros sitios pues montar algo. Bien, las cofradías, primero vamos a empezar con una definición muy simple. Una cofradía es una asociación de personas católicas, laicas, que se juntan pues, para practicar un mutualismo asistencial, ayudarse cuando uno está enfermo, cuando si algún hermano se queda, la mujer de algún hermano se queda viuda, y bueno, pues la cofradía practica la asistencia mutua entre los hermanos, pero sobre todo para asegurarse un entierro. Cuando un hermano de la cofradía muere, pues todos los hermanos, o un número importante de hermanos, o generalmente los oficiales de la cofradía, los hermanos mayores, acuden a su entierro con cirio, y después, algo muy importante en la piedad del siglo XVI, XVII y XVIII, es que se aseguran, a cargo de la cofradía, una serie de misas anuales en sufragio por su alma, cosa que para los hombres del siglo de la Edad Moderna era fundamental para asegurarse la salvación. Es que de forma perpetua, para siempre, jamás, como se decía en los testamentos, alguien rezase por su alma y pidiese pues, a Dios pues, el perdón por los pecados, porque claro, esto va unido a la creencia de la existencia del purgatorio y todo eso, pero ahora no nos vamos a traer ese tema. Tercer motivo por el que sé que una persona entraba en una cofradía, y esto sigue siendo así hoy día, era porque se dotaba de un cauce de participación y de representación en la vida social. ¿Cómo participaba de la vida social? Pues a través de las procesiones, que en el barroco, en el siglo XVI y XVII, eran muy importantes. Era donde se exteriorizaba tu pertenencia a un grupo, donde exteriorizaba los símbolos que te identificaban, que podían ser los colores corporativos de la cofradía, la insignia, la imagen, etc. Y eso pues, el prestigio de la propia cofradía pues, se traspasaba a cada uno de sus hermanos. Es decir, yo soy hermano de esa cofradía, pues te dotaba de una cierta posición social, sobre todo cuando no eras nadie. Dice, yo no soy nadie, pero soy hermano de la cofradía también. Bueno, pues ya ese traspase de prestigio se ha pasado de la corporación a la persona. Bien, las cofradías sabemos que existen y siguen existiendo en toda Andalucía, y podemos hacer una pequeña periodización en torno a lo que sabemos para ello. Las cofradías debieron de existir en Gibraltar desde su origen, porque existían en Castilla anteriormente. Y los repobladores que llegaron en el siglo XV y el siglo XVI debieron de fundar cofradías, pero no las conocemos hasta bien entrado el siglo XVI, por lo menos hasta los años 20-30 no empezamos a tener noticias de ellas. Hay una gran explosión de fundaciones de cofradías entre los años 50, 1550 y 1575, justo después de la finalización del Concilio de Trento, que es 1560, perdón. Esto lo ha detectado perfectamente un historiador gibraltareño que se encuentra además aquí en la sala, Ryan Arken, que ha leído todos los testamentos del siglo XVI y ha detectado que las mandas en las que se le tienen a las cofradías, las asistencias a los entierros, corresponden a estos años. Que antes de 1550 son muy pocas las cofradías, una, dos. Entre 1550 y 1575 aparecen prácticamente todas las cofradías, y después de 1575 ya no vuelve a aparecer ninguna nueva. Entonces esos 25 años son el periodo de la gran explosión cofrade y de la piedad tridentina en Gibraltar.
Esa es más o menos la situación que expone Hernández del Portillo en su historia, cuando habla de las cofradías que hay en San Francisco, las que hay en la Iglesia Mayor y alguna más. Pero después hay un segundo momento, a finales del 16 y durante el 17, donde se dan nuevas fundaciones de cofradías. Yo me he centrado a las que tienen advocación de santo, por acotar el tema y porque están relacionadas con un asunto que inmediatamente se puso en evidencia. Estas cofradías tienen un marcado carácter profesional o étnico. O sea, agrupan a gremios, aunque no necesariamente serían gremios organizados con estatutos de gremio, pero agrupan a personas de la misma profesión o agrupan a personas de la misma procedente étnico y en algún caso podríamos decir incluso nacional. Bien, este sería el cuadro general de las cofradías. Primero tendríamos unas cofradías, las más antiguas, San Sebastián y Santa Ana, en 1523-1575. Esta es la primera noticia detectada, que estarían relacionadas con las ermitas y posiblemente serían cofradías de tradición medieval, que después, a partir de los años 50, o desaparecieron o se readaptaron a la nueva modelo de cofradía que surge tras el Concilio de Trento. Las siguientes son estas: Nuestra Señora del Rosario de San Benito de Palermo, que evidentemente la Virgen del Rosario no es un santo, bueno, es un santo, pero no es el santo aquí sería San Benito de Palermo, que sería fundada hacia 1566 aproximadamente, y estaba situada en la ermita de la Virgen del Rosario, nace con el origen de la ermita y tiene un componente étnico muy curioso, porque está formado por negros y blancos. Siempre se ha dicho, es la cofradía de los negros. No, es cofradía de negros y blancos. Se conserva un acta de 1614 y los hermanos son blancos y hay un negro. ¿Por qué hay un negro? Porque era el único negro libre y que leía y escribía. De hecho, era abogado. No escribía y leía porque había ido al colegio, era abogado. Era abogado y intervenía en casos judiciales. Bien, pues los demás negros no participan en el cambio porque eran analfabetos casi todos, pero había negros y blancos. Lo que pasa es que después se da un proceso de separación y de segregación un tanto complejo a lo largo de todo el siglo XVII y termina habiendo dos cofradías. La de Nuestra Señora del Rosario, que es la de los labradores blancos, y la de los negros, que es la de San Benito de Palermo. San Benito de Palermo es un santo negro, un franciscano negro. En torno a San Benito de Palermo se fundaron muchas cofradías en toda Andalucía, América y España. Aquí esta fotografía es del santo, que ya es del siglo XVIII, de la cofradía de Cádiz, que también tenía la vocación de Nuestra Señora del Rosario. Bien, pasemos a la siguiente. San Ginés, no estamos seguros de que sea cofradía, pero tenía santo, imágenes santo, además callada por Martínez Montañés y encargada por un comerciante inglés que se llamaba Cornier, Jerónimo Cornier, que aparece en otros escritos, en fin, como comerciante muy rico, que parece que por su devoción encargó la imagen. Esta imagen es de la Roldana, del siglo XVII, pero es para que veamos un poco las imágenes de Gibraltar no se conservan, excepto una que veremos al final. Es para que veamos un poco la iconografía. San Ginés de la Jara, un ermitaño, un santo un poco mítico, ahí se mezcla la leyenda de la leyenda carolina de Roldán y todas las cosas, pero bueno, eso no entra en el proceso. Tenían andas procesionales en la Virgen de Europa, por lo cual si tenía andas es que lo sacaban en procesión. No hay constancia de cofradía, pero si alguien saca en procesión la imagen de un santo, posiblemente haya una cofradía o un premio de cofradía junto a las celebraciones de la Virgen de Europa. San Crispín y San Crispiniano de Zapateros, fundada como tal cofradía entre 1597 y 1607, ahí hay una duda de interpretación cuando dicen su antigüedad, en la iglesia de la Veracruz, que adquirió imágenes de los patronos, son los patronos de los zapateros. San Crispín y San Crispiniano son unos mártires romanos, matados en la época en el siglo III y ejercían el oficio de zapatero. Esto es un grabado del Museo del Prado donde aparecen San Crispín y San Crispiniano haciendo zapatos, con todas las herramientas del oficio propio de la zapatera. La devoción y el gremio están perfectamente unidos y personificados. Bueno, tuvieron imágenes y residieron en el convento de la Merced en 1616. La última noticia que tenemos es del año 40. San Telmo, los navegantes, gentes de la mar y patronos de barcos, que decían que su cofradía era de 1575, posiblemente de 1575 fuese la imagen que había en la Virgen de Europa. Este es un cuadro de Fernández, un detalle, un cuadro de Fernández del siglo XVI de Sevilla. San Telmo es un santo polémico porque se mezclan varias vidas de santos
en este Santelmo, pero se representa generalmente como un dominico con un barco en la mano y la antorcha con el fuego Santelmo. Estuvo en la Virgen de Europa, pasó a la Merced en 1616, se constituyó en cofradía en 1614, hay un documento que dice se fundó en 1400, además lo dice principalmente un documento eclesiástico, del visitador episcopal, que se fundó en 1614, cuando toma cuenta de 1615. Lo que pasa es que posiblemente antes existía la devoción al santo y que los marineros estuviesen unidos en torno al santo. Tuvo reglas en 1637, pasó a la ermita de San Sebastián, porque el cura, el vicario de Gibraltar, como no quería que estuviese con los frailes, porque eso le daba cierto poderío a los frailes de tener cofradía en su iglesia, la sacó del convento, la mandó a la Virgen de Europa. Como la Virgen de Europa estaba lejos de la cofradía de Caello, y al final se pasaron a San Sebastián en 1637, que estaba más cerca del puerto. Se conservan las reglas de 1672, una regla donde imponían, por ejemplo, que todo barco que entrase y saliese del puerto de Gibraltar o de sus playas tenía que pagarle a la cofradía una cuota, siempre que el patrón fuese hermano de la cofradía. El patrón fuese hermano de la cofradía. O sea, los hermanos de la cofradía se comprometían cada vez que entrábamos allá, podían ser barcos de pesca, abejas de pesca, o podían ser corsarios. Si uno iba de corso y capturaba presas, tenía que darle una parte a la cofradía. Fue una cofradía muy rica. Hay un escrito de un fraile mercedario donde relata unas fiestas que hicieron en 1617, pero de alguna forma debió de caer junto con la decadencia de la propia ciudad a finales del siglo XVII, porque después de 1688 no hay ninguna noticia. San Antón, tampoco sabemos si llegó a ser cofradía, pero San Antón, que todo el mundo sabe, San Antonio Abad se representa como un cerdo, porque la orden de San Antonio se dedicaba a la cría de cerdo para curar lo que se llamaba el fuego de San Antón, que es una enfermedad causada por la falta de proteína. Entonces, curaban cerdo. Todavía se conserva la costumbre en muchos sitios de España, del cerdo de San Antón, que se suelta por los pueblos y se alimenta por los vecinos y se rica. Bueno, pues los criadores de cerdo tenían en la Virgen de Europa un pendón de San Antón, por una cara tenía la cara de San Antón y por otro la cara de la Virgen de Europa. Salían en la cofradía con el pendón. Y sabemos que había una reliquia de San Antón, de San Antonio Abad, en eso. No podemos decir que fuese cofradía, pero había ahí un germen de algo, una asociación de un grupo profesional. San Antonio en San Juan de Letrán, San Antonio de Padua, o de Lisboa, como dicen los portugueses, por el de Lisboa. Bueno, pues hay una cofradía de San Antonio que la tenemos datada, la tenemos registrada entre el 37 y el 87, y el hermano mayor era el comendador de la Orden de Cristo. ¿Qué es la Orden de Cristo? Una orden militar portuguesa que siempre, desde el siglo XVI, parece ser que hubo comendador. Los comendadores estaban en las plazas africanas. Los comendadores estaban en Tánger, en Arcila, en Ceuta y en otras plazas de Egipto, porque eran órdenes militares y se dedicaban a la guerra. Bueno, pues en Gibraltar había también un comendador, que lo que se dedicaba era a gestionar la logística para el apoyo a las plazas africanas. Y este comendador de la Orden de Cristo era el hermano mayor de la cofradía de San Antonio, así que posiblemente estaba patrocinada por los portugueses y a los portugueses. ¿Era una cofradía nacional? Pues no, cualquier persona podría ser hermano de la Hermandad de San Antonio, supongo. Pero en algún momento se fundó en torno a portugueses. San Diego de Alcalá, 2 minutitos me quedan. No creo que tenga relación con ningún tipo de grupo social determinado, posiblemente una cofradía hermana abierta. Y posiblemente estaba en San Francisco, donde había un altar con este santo, San Diego de Alcalá. Y seguramente estaba relacionada con la presencia de frailes descalzos que iban y venían que iban a Filipinas en las flotas que partían de Gibraltar, que también es un caso de esto. Santo Ángel Custodio, berberiscos, o sea, libertos y esclavos procedentes del cautiverio berberisco, porque había cautivos cristianos en Berbería, había cautivos berberiscos en Andalucía. Y fundaron su cofradía en 1632, en la Veracruz, tuvieron reglas en 1637. Esta cofradía pleiteó con todas las demás y las desplazó porque en 1637 tenía reglas y las demás no. Entonces, a partir de 1637, el obispo de Cádiz dijo: la antigüedad se mide por las reglas, no por la tradición. Desplazó a las de los navegantes, desplazó a todas las cofradías y armó un revuelo en Gibraltar. Pero claro, los berberiscos, que eran el último escalafón de la sociedad, se pusieron más cerca del Santísimo de la cofradía de Corpus Christi que todos los demás. Termino muy rápido. San Pedro, clérigos de la iglesia de Santa María Coronada, no tenían ni imágenes ni hacían procesiones, simplemente se dedicaban a los entierros y a la asistencia médica a los curas,
Y por último, San José, que hay un alcalde de San José y un hermano mayor de San José en 1704, bueno, un altar en 1644 en la Veracruz y un hermano mayor en 1704 que se llama Pedro Moncayo, que es carpintero. Bueno, pues muy sintomático que el hermano mayor de la cofradía sea carpintero, siendo San José carpintero, ¿vale? Este San José es el que salió de Gibraltar en 1627 aproximadamente. Dicen que montó en un caballo con una capa y una montera para que los guardas ingleses de la frontera que se creyesen que fuese, era un hombre, cosa bastante inverosímil realmente, y que ahora se conserva en la iglesia de Santa María. Bueno, como el tiempo apremia, aquí dejamos la cosa. Bueno, muchas gracias a Martín por aquellas aportaciones que esta mañana estamos aprendiendo mucho en aspectos distintos y varios.